Noticentro 1, CMI. Compras por 5 billones de pesos hicieron hoy los colombianos en el día sin IVA. Computadores, entretenimiento y electrodomésticos, vestidos y calzado, las mayores ventas. 76,000 negocios abrieron sus puertas hoy en todo el país. Almacenes al costo fueron cerrados por incumplir medidas de bioseguridad. Lo bueno, lo malo y lo feo del día sin IVA en Colombia. Alcaldesa de Bogotá arremete contra el día sin IVA. Al traste todo el esfuerzo de la cuarentena, dice. Desórdenes en Cali por aglomeraciones al demorar la apertura de comercios. Alcalde de Bucaramanga apoya el día sin IVA y dice que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Colombia registra la cifra más alta en un solo día. Regresa Uber al país. Tribunal de Bogotá revoca sanción de la Superindustria y Comercio. Aprobados pliegos tipo. Gran victoria contra la corrupción, dice Juan Martín Caicedo, su promotor. Encuesta de Jan Haas sobre la confianza de los colombianos en las instituciones. Se rajan todos los organismos de justicia. Congreso, el peor calificado. En vigencia plan candado. Nadie puede salir de Bogotá, con excepción de autorizados. Rectora de la Nacional revela que no habrá admisión de nuevos bachilleres para segundo semestre. Ruptura de desconfinamiento. Nueva y peligrosa fase del virus, dice OMS. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Termina la inédita legislatura virtual en el Congreso y con sancocho incluido. 2. A propósito de sancocho, ¿cuál es la gran diferencia entre los sancochos del país? 3. Histórico fallo de la Corte Suprema sobre la isla Salamanca. Y mi ñapa, como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa para sonreír al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El comercio vendió hoy más de 5 billones de pesos durante la primera jornada del día sin IVA y el crecimiento de ese sector fue de 158%, según dijo el director de la DIAN, José Andrés Romero. Como una gran jornada de reactivación económica que permitió a los empresarios ventas sin precedentes y a los compradores beneficios económicos directos, calificó esta noche el director de la DIAN, José Andrés Romero, el día sin IVA hoy en Colombia. Esto nos lleva a pensar que a la final de la jornada vamos a tener más de 5 billones de pesos en ventas del comercio en el día de hoy. Y esos 5 billones de pesos son caja que le está llegando a los comercios, que le está llegando a los empresarios, que está ayudando a recuperar la economía y a mantener los empleos. Fue histórico además el crecimiento del comercio electrónico en más del 800% y eso disparó las ventas de toda clase de productos. En el caso de bienes de entretenimiento, crecieron las ventas 673%, electrodomésticos y bienes relacionados 640%, equipos y aparatos de sonido y de video 366%, artículos deportivos 296%, productos textiles y de calzado 242%. Prendas de vestir y accesorios 165%, elementos escolares 154%. El director de la DIAN informó que ya está coordinando con los comerciantes para mejorar las plataformas de comercio electrónico para el siguiente día sin IVA que se realizará el 13 de julio. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aseguró que más del 99% de los 76,000 locales comerciales que abrieron hoy para atender clientes en el día sin IVA cumplieron con los protocolos de seguridad, aunque reconoció que en 85 de ellos hubo aglomeraciones que debieron ser controladas por las autoridades. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aseguró que de los 76,000 negocios que abrieron hoy y que ocupan a 1.200.000 trabajadores, puede destacar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la inmensa mayoría de los establecimientos, pues afirmó que solo en 85 almacenes hubo aglomeraciones. Hemos dado vida a esta reactivación de los sectores productivos, buscando que hubiera responsabilidad del sector empresarial por cumplir protocolos.
pero también disciplina ciudadana en el uso de los elementos de protección y en el comportamiento, en garantizar los suficientes distanciamientos. El presidente Duque destacó también el buen comportamiento de la ciudadanía, pero reconoció que se presentaron aglomeraciones indeseables en algunos centros comerciales. Y por eso, como país, no debemos estar preguntándonos si hay un error, quién es el culpable. No, es cómo lo resolvemos colectivamente. Porque aquí, como sociedad, saldremos adelante si dejamos atrás esos criterios, muchas veces de buscar señalarnos y entender que todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de adaptación frente a una circunstancia que golpea al mundo. El presidente Duque hizo un nuevo llamado a los ciudadanos para que comprendan que el éxito del país en la lucha contra el coronavirus depende de la responsabilidad de cada persona para cumplir las normas de bioseguridad. Pues a esta hora todavía hay comercios abiertos en algunos centros comerciales de Bogotá que aprovechan así la jornada del día sin IVA. Juan Armando Rojas se encuentra en uno de ellos, en el occidente de la capital. Cuéntenos, Juan. Muy buenas noches, los saludo desde el occidente de Bogotá, en el centro comercial Titán, donde, como podemos ver, todavía hay almacenes abiertos en lo que es esta recta final de este primer día sin IVA, que hay que decirlo, ha transcurrido en medio de estrictos controles por parte de los centros comerciales en Bogotá para el ingreso del personal. Cédula en mano han tenido que ingresar los compradores que han aprovechado los descuentos que se han prometido por parte del comercio con ocasión de la norma del día sin IVA. Hay que decir que lo que más se ha vendido en estos almacenes, además de ropa y zapatos, tiene que ver con electrodomésticos y muy especialmente televisores. Algunas de las personas consultadas han dicho que fue el momento, la ocasión para cambiar el televisor, dado que no se sabe si la cuarentena eventualmente se pueda prolongar. Entonces, esta ha sido una de las razones que los compradores han manifestado para adquirir sus televisores. Mucha gente también ha aprovechado esto para pasear un poco. Dicen que llevaban 3 meses en cuarentena y aprovecharon esta jornada pues para dar una vuelta aquí en los centros comerciales del occidente de Bogotá. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan, gracias. Y entre tanto, 4 establecimientos fueron cerrados en Bogotá por las aglomeraciones suscitadas en el día sin IVA. El mayor problema ocurrió en los almacenes Al Costo. Uno fue cerrado y otro multado por no garantizar el distanciamiento social. Por el momento no va a haber más servicio, ¿listo? Después de horas de desorden, el primer almacén cerrado en Bogotá fue Al Costo de Venecia. Por incumplimiento de medidas sanitarias, por falta de control de ingresos, por falta de cumplimiento de medidas sanitarias. El cierre intempestivo generó la molestia de quienes esperaron durante horas para hacer sus compras. Perdimos 5 horas de fila, total, o sea, no es justo. Eso es una falta de respeto con la ciudadanía. Y en Al Costo los guardas de acá Al Costo estaban vendiendo los puestos. Es una falta de respeto. A 30, a 20, los puestos los estaban vendiendo. Y les digo de corazón, no hay ningún descuento que valga la vida. En estos momentos estamos en el momento más crítico de la pandemia del coronavirus. En estos momentos está creciendo el contagio. A mi modo de ver, es un desacierto del gobierno nacional haber realizado una convocatoria masiva. Pese a la decisión, cientos de ciudadanos se rehusaban a abandonar la fila y, como si se tratara de una predicción, a pocos pasos del tumulto se ofrecían planes exequiales. ¿No importaba el riesgo? ¿Riesgo? ¿De contagio del coronavirus con tanta gente? Yo toda la precaución las tomé desde que salí de mi casa. Pero este no fue el único Al Costo sancionado. El de la carrera 68 también fue multado y hasta hubo presencia de la fuerza disponible y ESMAD. Bueno, pues vamos a hablar en este momento con Diana Giraldo, que se encuentra en uno de estos establecimientos sancionados en Bogotá. Buenas noches, Diana. ¿Cuál es la situación en este momento? Hola, muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde Al Costo de la carrera 68 con calle 68, uno de los 10 establecimientos que fueron sancionados por la Alcaldía Mayor por violar las medidas de bioseguridad, pero también por permitir aglomeraciones. Yo quiero mostrarles hasta ahora cuál es el panorama en el interior de este establecimiento comercial. Digamos que ya fueron superadas las congestiones que se registraron en horas de la mañana, pero todavía sigue habiendo mucha gente en el interior haciendo las compras de
de última hora aprovechando este viernes sin IVA. Hay que mencionar también que se está haciendo un control riguroso en el ingreso, verificando que las personas que entren estén cumpliendo con el distanciamiento social, pero también que tengan la cédula terminada en número par, que son los únicos ciudadanos que pueden entrar a hacer sus compras. Recordemos que el Alcosto de Venecia fue cerrado por 4 días. Este Alcosto fue multado por la Secretaría de Gobierno porque, como les decía, no estaba cumpliendo estrictamente con esos protocolos de bioseguridad. Además de este establecimiento, otros 6 más fueron multados y otros 4 fueron cerrados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pues bien, este es el panorama que se registra a esta hora de la noche desde el norte de la ciudad. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI. Diana, gracias. Y es que así como el día sin IVA estuvo marcado por filas y afluencia de público en centros comerciales y almacenes, también estuvo marcado por indisciplina social y congestión en las calles. En Bogotá, por ejemplo, volvieron los trancones vehiculares a los alrededores de los centros comerciales. Miles de personas haciendo fila para entrar a hacer compras. Ese fue el denominador común en este primer día sin IVA. Para muchos fue la primera salida después de 3 meses de encierro. En los centros comerciales se tomaron en serio las medidas de bioseguridad y los controles al ingreso. Los clientes percibieron descuentos. Mucha promoción, pues los precios han bajado un poco, pues está todo como más asequible de los precios de antes. En ropa también había cositas y pues aproveché a comprar los televisores que me hacían falta. Ofertas sí hay, muy buenas ofertas, la verdad que sí. Lo maluco son las filas. El proceso que es como fastidioso y lo mismo cuando uno ya va a pagar en cajas. De resto, ofertas, hay muy buenas ofertas. Es un balance muy positivo, sobre todo por la educación que han tenido nuestros clientes. A ellos les agradecemos por haber conservado su distanciamiento, por hacer sus compras con toda la tranquilidad. Volvieron los trancones en Bogotá, los afanes. Algunas personas aprovecharon para salir a pasear congestionando las calles, pese a que el objetivo era impulsar el comercio. Algunas tiendas promovieron más las ventas presenciales, dificultando las compras online y elevando los riesgos de contagio de coronavirus. Bueno, más vale la vida que la plata. Así le reclamó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al gobierno nacional por las aglomeraciones ocasionadas por el día sin IVA. Pidió que los próximos días sin IVA sean exclusivamente para compras por Internet. Ante las interminables filas y aglomeraciones registradas este viernes, la alcaldesa Claudia López lanzó un duro reclamo al gobierno nacional. Más vale la vida que la plata. La vida no tiene ningún descuento. Hoy fue el viernes del COVID, más que el día sin IVA. No hay derecho a jugar con la vida de los ciudadanos. Pidió sensatez para que de cara a la nueva jornada sin IVA se hagan cambios y no se promuevan aglomeraciones. Llamo a sensatez del gobierno nacional. No volvamos a hacer el 3 de julio un viernes de COVID. Si quieren impulsar la economía, hagan un día sin IVA exclusivo para compras por Internet. Feliz ocasión para que el gobierno mejore sus plataformas, mejoremos el comercio electrónico. Advirtió que promover las compras físicas es perder el esfuerzo hecho desde marzo para contener el virus. Y sin mencionar a la alcaldesa Claudia López, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, salió al paso de las críticas contra el día sin IVA y responsabilizó a los alcaldes de controlar las aglomeraciones. En respuesta a críticas por incentivar la afluencia de gente en centros comerciales y almacenes con ocasión del día sin IVA, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que la responsabilidad de ejercer controles le compete a las autoridades locales. Es responsabilidad de los alcaldes tener el cuidado y tener la atención necesaria dentro de sus territorios para asegurar el seguimiento de los protocolos. Acordémonos que los protocolos son expedidos por el Ministerio de Salud, pero son responsabilidad de su cumplimiento de los alcaldes y gobernantes territoriales. El ministro de Salud insistió en que para estas jornadas de día sin IVA, comerciantes, compradores y autoridades locales tienen la corresponsabilidad de acatar los protocolos que esa cartera ha impartido para evitar que se propague el coronavirus. Bueno, lo que pasó en Bogotá pasó en todo el país. Vamos a ver en Cali, donde hubo serias congestiones a la entrada de los almacenes de cadena. El alcalde Jorge Iván Ospina calificó la jornada como ilógica.
Durante el primer día sin IVA hubo largas filas en los centros comerciales y aglomeraciones en el sur de Cali. Las autoridades cerraron temporalmente un establecimiento por falta de condiciones de bioseguridad. El alcalde, Jorge Juan Ospina, dijo que la jornada fue poco ortodoxa. En el marco de una pandemia es bastante poco ortodoxa e ilógica, pero hay que aprovecharla. Y por eso nosotros le solicitamos a los centros comerciales que abrieran 24 horas, que ajustaran sus normas de bioseguridad, que asumieran la responsabilidad de proteger la salud y la vida de los consumidores. El mandatario sugirió modificar los días sin IVA durante la emergencia sanitaria y recibir mayor respaldo de los comerciantes, ampliando los horarios de atención. En Soledad, municipio del Atlántico, desde muy temprano hubo largas filas a la entrada de los almacenes de cadena. Así lucieron centros comerciales del municipio de Soledad en el área metropolitana de Barranquilla. Caos y congestión en las primeras horas del día sin IVA. En ese municipio, el alcalde cambió el pico y cédula por el pico y género, que ocasionó gran congestión que hizo necesaria la presencia de la fuerza pública. Este tipo de situaciones no contribuyen en nada a reducir la velocidad del contagio del Atlántico. Por eso es tan importante que todos nos comprometamos a cuidarnos, a entender que ya habrá tiempo para salir a comprar, que ya habrá tiempo para tener vida social. En Barranquilla, la restricción del pico y cédula por el que solo podían ingresar a los centros comerciales los ciudadanos cuyas cédulas terminaran en 8 y 9 permitió un mejor control y orden. Solo en el mediodía fue cuando se registró un incremento en el acceso de clientes a centros comerciales del departamento. En Pereira, cientos de personas hicieron largas filas para poder hacer sus compras en el primero de los 3 días sin IVA. Desde las 5 de la mañana se iniciaron las colas de vehículos, motos y personas al frente de Alcosto en Pereira. Los ciudadanos se concentraron en la entrada de este hiperalmacén con el fin de lograr los artículos del día sin IVA para comprar electrodomésticos. La presencia masiva de personas generó que la policía iniciara controles de distanciamiento y uso obligatorio del tapabocas. Tenemos más de 600 hombres hoy en toda la ciudad de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Por su parte, el secretario de Gobierno de Pereira dijo que en la ciudad no se presentaban alteraciones del orden público. Tuvimos algunas dificultades en 2 hiperalmacenes de las avenidas de las Américas, algo también en el centro de la ciudad. Después de las 2 de la tarde disminuyó la presencia de compradores en los grandes almacenes. En Medellín, la jornada del día sin IVA transcurrió en relativa calma, con aglomeraciones en solo 2 puntos de la ciudad. Fueron 2 las grandes aglomeraciones con algunas personas sin tapabocas las que se presentaron en Medellín y el área metropolitana durante el día sin IVA. Una en el Éxito de San Antonio y una en el Centro Comercial Puerta del Norte en Niquía. Se realizaron un total de 172 comparendos por violación a la medida sanitaria, especialmente por el no uso del tapabocas. En total, 48.900 personas salieron a 42 centros comerciales de la ciudad. En algunos establecimientos fue necesario cerrar las puertas para hacer control del aforo, situación que desató rabia y alegatos entre los compradores. Hay gente desde las 8, 9, 10 de la mañana y cola aquí asoleándonos y no fue capaz de decir nadie, no vamos a atender. Los controles se extenderán hasta la medianoche, hora en que cerrará el comercio en la ciudad. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se manifestó de acuerdo con la jornada de día sin IVA. Dice que debemos aprender a articular variables como la economía y la salud. Dejando a un lado el temor por el COVID-19, cientos de pumangueses salieron desde tempranas horas de la madrugada a los diferentes centros comerciales. Y los televisores, el descuento que hay, me llama mucho la atención. Es un ahorro, y más con esta cuarentena uno debe ahorrar más que todo. Y es que las extensas filas y la masiva asistencia fue el común denominador durante el día. Para el alcalde Juan Carlos Cárdenas, la ciudad tiene que aprender a convivir con el COVID-19. Acá no es o nos morimos del coronavirus o nos morimos de hambre. Aquí hay que ser capaces de articular las diferentes variables, la salud, la economía y el bienestar social, porque todavía hay una parte importante de la población que están esperando una reactivación. Hasta el momento no habrá cambios para las próximas 2 jornadas del día sin IVA. Esta actividad continuará en Bucaramanga hasta las 12 de la noche. Organizaciones de médicos temen que la reactivación del comercio con el día sin IVA y la falta de cuidado se convierta más adelante en un drástico aumento de casos de COVID-19.
La afluencia de público en almacenes y en centros comerciales causó preocupación entre los gremios médicos. Temen por los riesgos de posible propagación del coronavirus en estas actividades comerciales, justo cuando el país está registrando récord en contagios y muertes por COVID-19. Se supone que en estos 100 días, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a empezar a entender que es muy importante protegerme yo para proteger a los demás. Y que hoy ha quedado claro que los colombianos todavía no entienden. Esperemos que este día de hoy no tenga las consecuencias en unos 15 a 20 días, cuando veremos que tanto se disparó el contagio hoy al no tener las medidas requeridas de distanciamiento social. Y cuando miles de colombianos salieron a hacer compras, el gremio médico considera que todavía muchos no han comprendido la importancia de cuidarse frente al coronavirus. Y vamos a las cifras. Colombia registró hoy un nuevo pico de personas fallecidas por COVID-19 en 24 horas. 92 personas perdieron la vida y más de 3.000 fueron diagnosticadas con el virus. Por segundo día consecutivo, Colombia presentó el pico más alto de personas fallecidas a causa del contagio con el coronavirus COVID-19. En 24 horas, el Ministerio de Salud confirmó 92 decesos. En su mayoría, las víctimas fatales eran de Bogotá y el Atlántico. En Colombia, durante estos 106 días de pandemia, han fallecido por esta enfermedad 2.045 personas. 3.059 colombianos se contagiaron de coronavirus según las pruebas procesadas en las últimas horas. En su mayoría, los nuevos casos se dieron en Bogotá con 1.061 contagiados, el Atlántico con 728, de los cuales 401 personas se infectaron en Barranquilla. Hoy se procesaron 17.713 pruebas. En Colombia, la ciudad capital es la más afectada con 19.241 enfermos de COVID-19. Luego aparece el departamento del Atlántico con 13.880 infectados, Valle del Cauca con 7.032, Bolívar con 6.246 y el Amazonas con 2.192 casos. No podemos permitir repetir esas escenas que hoy se vivieron en los almacenes de cadena. Lamentablemente, el confinamiento no nos sirve de nada si seguimos repitiendo este tipo de conductas. La cifra de personas que se han mejorado del COVID-19 es alentadora. Con otros 1.308 recuperados, ya son 23.988. Un grupo de 400 soldados llegó hoy a Atlántico para reforzar los controles en las calles del departamento, donde siguen aumentando los contagios. Tristemente, Barranquilla registró hoy el mayor número de muertos en el país por COVID-19. Un total de 24 personas fallecieron como consecuencia de la pandemia, según los registros del Instituto Nacional de Salud. En Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, murieron otras 9 personas. En total, de los 95 fallecidos en el territorio nacional, en Atlántico murieron 41 personas. Tratando de contener la pandemia en Barranquilla, Soledad y Malambo, los focos de mayor contagio en el departamento, llegaron este viernes al Atlántico soldados que integrarán el batallón anti-COVID que apoyará la seguridad sanitaria. Que buscan que la gente tome conciencia de que debemos que estar protegidos para salvaguardar la vida y poder apoyar en ese proceso de control de las ciudades y bajar la curva de infectación que tiene la población de este departamento. El Atlántico llegó a 13.880 casos positivos. En otros temas, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio con la que fue suspendido el funcionamiento de Uber en Colombia. Con esta determinación se abre la puerta para que la plataforma pueda volver a operar. En diciembre, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cese de actividades de Uber en Colombia, luego de que la entidad estableciera que la compañía incurrió en competencia desleal frente a otras empresas prestadoras del servicio de transporte. La pelea judicial llegó hasta el Tribunal de Bogotá, corporación que revocó la determinación, dado que consideró que en este caso se agotaron los términos desde que se presentó la demanda. La demanda se presentó después del vencimiento del término de 2 años previsto para la prescripción del orden subjetivo que prevé el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia por un tema de prescripción, no analizó hasta donde entiendo el fondo del asunto. Uber emitió un comunicado en el que indicó que esperan ayudar a la economía durante la emergencia por la pandemia, generando empleos, por lo que calificaron como positiva la decisión del tribunal. Celebramos la decisión que el Tribunal Superior de Bogotá tomó el día de hoy, que reversa un fallo injusto proferido por la SIC.
El abogado Nicolás Alvear, quien representa a la empresa Taxis Libres y radicó la demanda contra Uber, anunció acciones legales contra el fallo. No habilita ni legaliza la actividad de Uber. No está legislando en materia de transporte y no lo podría hacer. Lo que está diciendo exclusivamente es que hay una prescripción de la acción de competencia desleal en su consideración, que a nuestro modo de ver es errada. Y pese a esta decisión, el debate sobre las plataformas tecnológicas de transporte aún no ha sido resuelto ni por el gobierno ni por la Corte Constitucional, que revisa varias acciones jurídicas sobre esta materia. En Remington celebramos a los padres de todos los estilos. Sorpréndelo en su día con el 25% de descuento en productos Remington. Válido del 19 al 22 de junio. Compra ya en las principales cadenas del país. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ha aprobado Pliegos Tipo, el mayor proyecto anticorrupción de los últimos tiempos. Pliegos Tipo son un gran avance contra la corrupción, dice presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Noticentro 1 CMI revela a continuación una encuesta de la empresa de consultoría Jan Haas sobre el índice de confianza de los colombianos en sus instituciones y empresas privadas. De 17 instituciones sobre las que se pidió opinión, solo 2 tienen índice de confianza alto, 8 índice medio y 7 índice bajo, incluidos todos los órganos de justicia. Entre el 9 y el 12 de junio, la firma consultora Jan Haas consultó a los colombianos sobre la confianza que tienen en las instituciones y en empresas privadas. A la pregunta, ¿quién se está ganando la confianza de los colombianos? Respondieron, el SENA pasó de mayo de 2019 de tener un 76% a un 74% en junio. La Cruz Roja, de 70% en mayo a 68% en junio. El Ejército Nacional, de 56% el año pasado a 49% en junio de este año. Los colombianos también respondieron que las cajas de compensación familiar pasaron de 52% de confianza en mayo de 2019 a 48% en junio de este año. Al preguntar por el alcalde de su ciudad, los colombianos respondieron que tienen confianza, al pasar de 41% en mayo de 2019 a 48% en junio de este año. El bienestar familiar pasó de tener una confianza de 45% a 43% este año. El Banco de la República pasó de 40% a 38% de confianza que le tienen los colombianos. El gobernador de su departamento pasó de un 31% al 37%. Al preguntarse sobre el presidente de la República, los colombianos pasaron de tenerle confianza en mayo de 2019 en un 28% a 35% este año. Subió 7 puntos. Las empresas del sector privado pasaron de un 36% del año pasado a 35% este año. Jan Haas también preguntó por otras instituciones y la confianza que les tienen los colombianos en estos tiempos de pandemia. La Policía Nacional pasó de tener una confianza en mayo de 2019 del 30% a 29% en junio de este año. La Procuraduría General de la Nación pasó del 25% al 24% de confianza. La Contraloría quedó igual, 24% en mayo de 2019, 24% junio de 2020. La Fiscalía General de la Nación perdió 3 puntos al pasar en mayo de 2019 de 24 a 21% en junio de 2020. Los ministros subieron 7 puntos. Registraron 10 en mayo de 2019 y hoy tienen 17%. En la Corte Suprema de Justicia, que es la primera vez que se mide, confían los colombianos en un 15%. Y la peor institución calificada, en la que menos confían los colombianos, es el Congreso de la República. Bajó 2 puntos al pasar de 9 en mayo de 2019 a 7 en junio de este año. Según la firma Jan Haas, el porcentaje de confianza de los colombianos tiene 3 niveles diferentes. Alto, superior al 68%. Medio, entre el 30 y el 68%. Y bajo, inferior al 30%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. A sanción presidencial pasó uno de los proyectos anticorrupción más importantes. Se trata de los pliegos tipo para la contratación estatal. La iniciativa acaba con los llamados pliegos sastre.
El proyecto de pliegos tipo que acaba con los pliegos sastre contiene normas que generan más transparencia en la firma, ejecución y seguimiento de los proyectos regionales estatales. La iniciativa contempla pluralidad de oferentes, igualdad de condiciones, eficiencia en vigilancia y control, disminución de favores a contratistas, fin de los pliegos sastre y prioridad a la mano de obra local. Para garantizar que la contratación no se amaña, no se hace a la medida del contratista amigo, del político de turno, sino que realmente los criterios de escogencia son estandarizados. Que no quede ninguna duda que es un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, entre el Congreso de la República, por buscar cada día mejores herramientas para garantizar la transparencia. Queremos realmente expresarle un agradecimiento a todos los partidos que han trabajado arduamente para que este proyecto hoy sea una realidad y sea una herramienta que va a ayudar para generar mayores condiciones de transparencia. El proyecto que pasa a sanción presidencial está incluido en la consulta anticorrupción. Como un gran paso en la lucha contra las mafias de la corrupción, calificó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, la aprobación que le dio el Congreso de la República a los llamados pliegos tipo, que evitan la contratación a dedo. Como presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer fue uno de los principales impulsores de los pliegos tipo que deben ser aplicados en cualquier contratación que haga el Estado, de orden territorial o nacional. En muchas regiones se manipulaban los procesos licitatorios para que los mismos condujeran a únicos oferentes que terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos. Dice que es un gran paso contra las mafias de la corrupción. Y es una muy buena noticia para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería que en esas regiones no podían acceder a la contratación porque estaba cooptada la misma por algunas mafias que desde hace muchos años estaban pendientes de los procesos licitatorios. Los pliegos tipo se aplicaban en obras de infraestructura vial y vivienda. El director de la Oficina Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara, aseguró que con la aprobación de la ley de pliegos tipo se combatirá la corrupción y los colombianos tendrán una economía entre el 7 y el 8% de la contratación que hacen las entidades públicas. Con los pliegos tipo se elimina la posibilidad de que un servidor público manipule los pliegos de licitación en favor de un contratista amigo, aseguró el director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara. Con ello se va a generar transparencia contractual, pluralidad de oferentes y optimización de recursos que, según los estándares de la Unión Europea, ascienden entre un 7 y un 8% que ahorraremos los colombianos por cada contrato estatal atenido y sujeto al ordenamiento jurídico colombiano. El funcionario explicó que cuando hay varios oferentes, los precios de la contratación pública bajan, por lo que el país se va a ahorrar muchos billones de pesos. En otras noticias, a esta hora continúan los controles en las principales salidas de Bogotá para evitar que los capitalinos salgan de paseo durante este puente festivo. Stig Luenga se encuentra en una de las principales salidas de la capital de los colombianos. Stig, buenas noches. Situación en este momento. Hola Margarita y televidentes, muy buenas noches. Me encuentro a esta hora en una de las salidas principales de Bogotá, donde están a esta hora los policías llevando a cabo el plan candado. Según el último reporte de la policía, son 265 conductores sancionados por intentar salir de viaje este puente festivo. Noticentro 1 CMI recorrió las diferentes salidas de Bogotá donde se evidencia que se está llevando a cabo los controles por parte de la policía para evitar que los capitalinos salgan de viaje durante este fin de semana. Tenemos un dispositivo diferencial para todo el departamento de Cundinamarca de cerca de 700 unidades de apoyo para los diferentes municipios del departamento. Desde muy temprano se activó el denominado Plan Candado en los diferentes departamentos del país. Cerca de 30.000 uniformados de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, 1.350 puestos de prevención y control específicamente en las salidas de las ciudades capitales. En las salidas de Bogotá, decenas de conductores fueron sorprendidos intentando salir de paseo. A esta hora del día de hoy hemos impuesto ya 87 órdenes de comparendo con 84 vehículos inmovilizados a conductores que han decidido infringir estas medidas y continuaremos durante este puente festivo. En los últimos 86 días de restricción vial por la pandemia del COVID-19 han sido sancionados 44.313 conductores, un promedio de 521 diarios y 22 cada hora.
Las autoridades hacen un llamado a los capitalinos para que no salgan de paseo durante este puente festivo, pues los puestos de control estarán 24 horas. Me despido con este panorama que se presenta aquí en una de las salidas principales sobre la calle 13 en el peaje Río Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Muy amable, Stig, gracias. Un juez ordenó la libertad por vencimiento de términos del abogado Alex Bernot, quien es investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con un pleito legal por la distribución de vehículos de una marca coreana en el país. La decisión fue adoptada por un juez de garantías de Bogotá que indicó que se vencieron los términos sin que iniciara el juicio contra el abogado. La Fiscalía denunció que el representante de la entidad no fue citado a la audiencia en la que se definió la libertad. No obstante, el defensor de Bernot indica que dicha afirmación es falsa. Ellos, a instancia de la defensa, tuvieron pleno conocimiento de la citación y no asistieron ni el día jueves ni el día viernes, y tampoco tuvieron la delicadeza de comunicarse con el juzgado. Alex Bernot es investigado por presuntamente contactar a un testigo de la Fiscalía para que no declarara en contra del empresario Carlos Matos en el escándalo de sobornos en la justicia desencadenados por una disputa legal por la distribución de vehículos Hyundai en Colombia. La Justicia Especial para la Paz rechazó la petición de sometimiento a ese tribunal hecha por el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano Iván y su madre María Eugenia Rojas. Los magistrados argumentaron que los hechos por los que están condenados los hermanos Moreno no tienen nada que ver con el conflicto armado. Estos habían dicho que podían aportar información sobre el rol de su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, en el conflicto armado a mediados del siglo pasado. A un día de terminar las sesiones ordinarias del Congreso, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate el proyecto que garantiza el transporte digno a los estudiantes rurales. La iniciativa busca que imágenes como esta, donde niñas y niños deben afrontar varias horas de camino en condiciones extremas para ir al colegio, no se repitan, pues obliga a que alcaldes y gobernadores entreguen condiciones dignas a los estudiantes para recibir sus clases. Sin duda alguna, busca que mejoremos las condiciones de nuestros niños en la ruralidad y fundamentalmente en aquellos rincones del territorio nacional donde es muy difícil llegar al colegio. El proyecto está incluido en uno de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. Los cancilleres de Chile, Teodoro Rivera, y de Colombia, Claudia Blum, anunciaron que el lunes se realizará un vuelo financiado por privados para permitir el retorno de chilenos y colombianos a sus respectivos países. En este vuelo, un grupo numeroso de ciudadanos chilenos regresarán a su patria desde Colombia y 180 colombianos se retornarán al país. La ministra Claudia Blum destacó el trabajo articulado que vienen adelantando las embajadas y los consulados de Colombia en el mundo para hacer posible el retorno de miles de compatriotas. Hacemos una pausa para comerciales en Noticentro 1 CMI. Ya volvemos. Grado virtual de más de 12.000 bachilleres de colegios privados del calendario B. Rectora de la Nacional revela que no habrá admisión de nuevos bachilleres para segundo semestre. En una ceremonia virtual, por supuesto, encabezada por el presidente Duque y la primera dama María Juliana Ruiz, se graduaron de bachilleres más de 12.000 estudiantes de colegios privados del calendario B. Maravillosa promoción de la inusual ceremonia de graduación virtual permitió recibir el título de bachiller a 12.721 estudiantes de 337 colegios privados de Bogotá y de 30 municipios de 16 departamentos. Intervinieron artistas, deportistas, rectores, profesores y hasta científicos colombianos que viven en el exterior. El presidente y su esposa dijeron que hoy se graduó una generación que va a cambiar el mundo. Ustedes serán esa generación que va a aprovechar todo este momento para darnos cuenta que si bien el COVID-19 ha tratado de contagiar enfermedad y quizás desolación, ustedes van a ser la generación que va a contagiar de optimismo, de colaboración, de humanismo y de solidaridad. Estoy convencida de que la generación 2020 es la generación llamada a liderar el camino a un nuevo mundo, a uno más consciente, más sostenible, más solidario y ante todo, más humano.
En la ceremonia intervino como anfitriona la ministra de Educación, quien también les auguró a los nuevos bachilleres un futuro promisorio al servicio de la comunidad. Las admisiones para el siguiente semestre en la Universidad Nacional quedaron restringidas. Únicamente serán evaluados quienes hayan presentado la prueba saber o un examen anterior en la misma universidad. El examen de admisión de la Universidad Nacional solo se puede hacer de manera presencial y por la pandemia la universidad decidió que este año no se hará. Tienen una estrategia para seleccionar entre los 40.000 inscritos los 6.500 cupos disponibles. Los seleccionarán entre quienes tienen el resultado de la prueba estatal saber y quienes han presentado exámenes previos para entrar a la universidad pero no lo lograron. Los estudiantes inscritos que acaban de salir del colegio, que son casi 9.000, son los afectados. Nos afecta mucho la promoción 2020, ya que primero nos atrasa, ya que no sabemos cuándo nos vayan a hacer las pruebas, tanto para el calendario A como para el calendario B. Las clases del segundo semestre en la Universidad Nacional también serán virtuales. El mundo entró a una fase nueva y peligrosa de la pandemia por el desconfinamiento, según la Organización Mundial de la Salud. Tras reportar una cifra récord de 54.000 contagios en 24 horas, Brasil superó la temida barrera del 1.000.000 de casos de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy al mundo al asegurar que los desconfinamientos han hecho que la pandemia entre en una nueva y peligrosa fase. La pandemia de coronavirus supera los 450.000 muertos y más de 8,4 millones de casos en todo el mundo, por lo que la OMS advirtió que se está entrando en una peligrosa fase. The world is in a new and dangerous phase, but the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. El organismo advirtió además de un aumento en las curvas de la pandemia, especialmente en América, donde hasta el momento hay más de 4 millones de contagios y 213.000 muertes. More than 150,000 new cases of COVID-19 were reported to WHO yesterday, the most in a single day so far. Almost half of those cases were reported from the Americas. También pidió a las redes sanitarias que sigan enfocadas en la búsqueda, aislamiento, realización de test y cuidado de todos los casos. Brasil superó el 1.000.000 de infectados con COVID-19 con un récord de 54.000 contagios en 24 horas. Además, se acerca a los 50.000 muertos por el virus. No frena la propagación del coronavirus en el país latinoamericano que concentra las peores cifras de la región e incluso del mundo. Brasil alcanzó la temida barrera del 1.000.000 de contagios, según las estadísticas divulgadas por un consorcio integrado por los principales medios de comunicación del país, dada la desconfianza que generan las inconsistencias en los números oficiales dados por el gobierno de Jair Bolsonaro. El gigante suramericano también se acerca peligrosamente a los 50.000 muertos por COVID-19, la segunda peor fatalidad a nivel mundial, aunque esta nación es la que reporta la peor cifra diaria de fallecidos e infectados de todo el planeta. La crisis sanitaria en Brasil se ha visto agudizada por la insistente apatía de Bolsonaro, quien se rehúsa a reconocer la gravedad de la situación y hace crudas bromas sobre la epidemia. Chile es otro caso de la región que genera gran preocupación. Pese a que la capital, Santiago, se encuentra en una estricta cuarentena, la nación austral superó hoy los 4.000 fallecidos. El rebrote de COVID-19 en China se originó en una plancha para salmón proveniente de Europa, según un reporte del gobierno asiático, que inició un control exhaustivo de los viajes provenientes del viejo continente. China anunció el lanzamiento de una campaña de inspección de alimentos importados tras el resurgimiento del nuevo coronavirus en Pekín y después de que expertos observaran similitudes entre sus contagios y cepas europeas del virus. La capital china, de 21 millones de habitantes, había recuperado casi su normalidad después de 2 meses sin nuevos contagios y la epidemia se consideraba casi erradicada en el país. Pero hace unos días se registró un repunte de COVID-19 en la capital y el ayuntamiento confinó unas 30 zonas residenciales, canceló miles de vuelos, cerró escuelas y efectuó pruebas de diagnóstico a cientos de miles de habitantes. El Ministerio de Salud informó 25 nuevos portadores del virus en Pekín en 24 horas, llevando el total a 183. Facebook retiró publicidad de la campaña electoral de Donald Trump, mientras que Twitter calificó de noticia falsa un video publicado por el mandatario.
El presidente Donald Trump violó las políticas sobre manipulación de medios de Twitter tras la polémica publicación de un video editado que muestra un niño blanco persiguiendo a uno negro con un falso encabezado de CNN que advertía: niño aterrorizado huye de un bebé racista. Sin embargo, este video ya se había hecho viral en 2019 porque los dos pequeños corrían para entrelazarse en un fraternal abrazo. Es por ello que Twitter etiquetó el trino del mandatario como un contenido alterado. CNN también reaccionó con dureza a esta publicación, apelando a la veracidad de sus noticias en lugar de tuitear videos falsos que explotan a niños inocentes. Mientras tanto, Facebook retiró una publicidad de la campaña electoral de Trump que atacaba a la izquierda y mostraba un triángulo rojo invertido, símbolo utilizado por los nazis para designar a los presos políticos en los campos de concentración. Según el más reciente reporte de la ONU, en 2020, cerca de la mitad de los niños de todo el mundo, unos 1.000 millones, han sido víctimas de algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico. El documento asegura que al menos 300 millones de infantes de entre 2 y 4 años sufren a menudo castigos violentos de parte de sus cuidadores y que 1 de cada 3 niños sufre maltrato emocional y psicológico. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció una menor producción petrolera en el país debido al impacto del COVID-19. La producción inicial era de 900.000 barriles por día, pero la estimación se ajusta a 720.000 barriles por día, lo que representa una caída del 20%. El precio del petróleo presupuestado para este año estará entre 35 y 45 dólares el barril. Esperamos que la recuperación económica que se dé en el orden mundial en el segundo semestre, pues ojalá sea cada vez más dinámica y que eso lleve a una recuperación de precios más rápida. Se priorizaron 35 proyectos para reactivar el sector por más de 37 billones de pesos con generación de 53.000 puestos de trabajo. Entre ellos, mantener la ejecución de las líneas de transmisión de energía. Tenemos varias líneas que deben construirse en estos próximos años y que son críticas para la confiabilidad del sistema eléctrico y que tenemos que asegurar que estas líneas de transmisión mantengan su ritmo de ejecución. La reactivación irá acompañada de los protocolos de bioseguridad. A sanción presidencial pasó el proyecto que reduce los pagos de las facturas de los pequeños proveedores a 45 días. Se espera que esto sea un motor para las microempresas afectadas por la crisis económica derivada por la pandemia. El proyecto de pago a plazos justos busca darle mayor liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas que, por ser proveedores de grandes compañías o superficies, deben asumir pagos hasta de 120 días. La iniciativa establece que durante el primer año de sanción se pagará a 60 días, al segundo año será a 45 días. No se permiten acuerdos entre empresas. Habrá sanciones para empresas que incumplan la ley. También se reconocerá a las empresas que paguen antes de los 30 días. El Estado estará obligado a pagar sus deudas con un plazo máximo de 60 días. El proyecto es de autoría del representante Mauricio Toro. Y de esa manera tengan el flujo de caja suficiente para poder mantener el empleo, pagar arriendos y subsistir más aún en situaciones tan complejas como las que vivimos. La iniciativa es un alivio para las microempresas del país. Es una ley prácticamente justa para, de una u otra manera, mejorar las relaciones comerciales entre grandes empresas y las MIPYMES colombianas. El proyecto, según sus autores, beneficia a más de 20 millones de colombianos que trabajan con las MIPYMES. Según la Federación Nacional de Departamentos, las 32 gobernaciones perdieron durante los primeros 5 meses del año 720.000 millones de pesos en impuestos. Las mayores pérdidas en recaudos se dieron en los impuestos de vehículos, loterías y licores. Los departamentos con mayor disminución fueron San Andrés, Guajira y Nariño. Invías destrabó el proceso licitatorio para la construcción de la vía Buga-Buenaventura. El director de la entidad, Juan Esteban Gil, señaló que el 1 de julio se llevará a cabo la licitación con la participación de 11 consorcios para un proyecto valorado en 150.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,97% a 1.161 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 9,92% a 10.860 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 4,92% a 15.860 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo de Energía de Bogotá al movilizar más de 114.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI.